Muy buenas tardes, siendo las 5 de la tarde con 3 minutos del día 26 de abril del 2024, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria. Solicito al maestro Martín González Muñoz desahogar los 2 primeros puntos del orden del día. Con mucho gusto, Presidenta. Muy buena tarde. El primer punto es el registro de asistencia y declaración de quórum, para lo cual informo que para esta sesión virtual se encuentran presentes maestra Beatriz Adriana Camacho Carrasco en su calidad de consejera presidenta de este Consejo General. Presente. Las y los consejeros electorales, licenciada Rocío Rosiles Mejía. ¿Se puede manifestar, por favor, licenciada Rocío Rosiles Mejía? Presente, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, consejera. Maestro Alfonso Royce Elizondo. Presente. Maestro Carlos Piña Loredo. Buenas tardes. Maestra Marta Martínez Garza. Presente, muy buena tarde. Licenciada Guadalupe Tellez Pérez. Presente, buenas tardes. Licenciada Alejandra Esquivel Quintero. Buenas tardes, presente. Así como el de la voz en mi calidad de secretario de este consejo. También informo que se encuentran presentes las siguientes personas representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo General. Partido Acción Nacional, licenciado Daniel Galindo Cruz. 7940. Buenas tardes a todas y a todos. Perdón, como que hubo un lag ahí. Partido Revolucionario Institucional, doctor Juan Manuel Esparza Ruiz. Hola, muy buenas tardes a todos, un gusto. Partido de la Revolución Democrática, Jaciel Israel Sepúlveda Cantú. Buenas tardes a todos, presente. Movimiento Ciudadano, maestro Aran Mario González Ramírez. Presente, muy buenas tardes. Esperanza Social NL, licenciado Walter González Vargas. Presente, muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Partido Liberal, licenciada Iracema Lilian García Ruiz. Hola, muy buenas tardes, presente. Partido Justicialista, licenciado Brian Leonardo Sandoval Gática. Sí, presente, buenas tardes. Les informo que existe quórum legal para sesionar y por lo tanto los acuerdos que llegaran a tomarse en esa sesión serán válidos. Como segundo punto tenemos la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día, que es el siguiente. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo al cumplimiento de la prevención realizada mediante acuerdo del Consejo General 154 de 2024 para el registro de candidaturas en la elección de ayuntamientos presentadas por el Partido Justicialista con motivo de lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León dentro del expediente JDC 033 de 2024 y acumulado JI 059 de 2024. Punto número 4. Proyecto de resolución mediante el cual se resuelve el recurso de revocación identificado como RRC 02 diagonal 2024 y sus acumulados 03, 04, 05, 06 y 07, todos de 2024, interpuesto por el ciudadano Mario Antonio Guerra Castro en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante este instituto. En contra del acuerdo, IEPCNL CG 110 de 2024, aprobado por este Consejo el día 30 de marzo de 2024. Es el orden del día para esta sesión. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien tiene comentarios sobre el proyecto del orden del día? No es comentario sobre el proyecto del orden del día, sino para hacer una observación de que justo antes de que empezara el secretario con la lectura del orden del día, se levantó la mano por parte del representante de Morena.
Sí, tiene el uso de la voz el representante de Morena. Pues más bien para saludarlos a todos. Muy buenas tardes a todas y todos y pasar asistencia. Gracias. Muchas gracias. No, si no hay comentarios, solicito al secretario lo someta a votación. Con mucho gusto, Presidenta. Doy fe de la llegada del representante de Morena, maestro Jaime Miguel Castañeda Salas, a las 7:05 minutos, perdón. Y asimismo del licenciado J. Guadalupe López López, representante de Vida NL, a las 17:07. Continuamos. Buenas tardes. Se consulta entre las consejeras y los consejeros electorales la aprobación del proyecto de orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Ha quedado aprobado el orden del día. Continuamos con el tercer punto del orden del día, que corresponde al proyecto de acuerdo relativo al cumplimiento de la prevención realizada al Partido Justicialista para el registro de sus candidaturas en la elección de ayuntamientos. Solicito al maestro Martín González Muñoz de lectura a la síntesis correspondiente. Con mucho gusto, Presidenta. El 25 de abril del presente año se recibió un escrito del Partido Justicialista por el cual remitió diversa documentación a fin de cumplir con la prevención efectuada por esta autoridad con motivo de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado, para que realizara la solicitud de registro de planillas que presentó de manera incompleta y a las candidaturas correspondientes para que presentaran la documentación que no fue allegada de manera oportuna. En tal virtud, una vez analizada la documentación que obran los archivos de este organismo electoral y la presentada por la entidad política que nos ocupa, se desprende que las personas postuladas para integrar los ayuntamientos de Apodaca, El Carmen, General Escobedo, Guadalupe e Hidalgo se encuentran en posibilidad de ser aprobadas siempre y cuando cumplan con lo determinado en el proyecto. Por otra parte, en lo que respecta a las planillas postuladas a los ayuntamientos de Juárez, Monterrey y García, se realiza una prevención final al Partido Justicialista para que dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación del acuerdo, efectúe la sustitución o cancelación de sus postulaciones para lograr la paridad vertical en su integración. Adicionalmente, se requiere a dicho partido para que realice las sustituciones y o presente la documentación necesaria para dar cumplimiento a la postulación de personas con discapacidad, indígenas y de la diversidad sexual dentro de sus candidaturas en los términos que se precisan en este acuerdo. En tal virtud, se pone a consideración de este Consejo General el proyecto de acuerdo en los términos antes expuestos. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien tiene comentarios sobre el proyecto? Al no haber comentarios, solicito al secretario lo someta a votación. Se consulta entre las consejeras y los consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo al cumplimiento de la prevención realizada mediante el acuerdo IEPCNL-CG 154 de 2024 para el registro de candidaturas en la elección de ayuntamientos presentadas por el Partido Justicialista, con motivo de lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León dentro del expediente JDC 033 de 2024 y acumulado JI 059 de 2024. Favor de manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Maestra Beatriz Adriana Camacho Carrasco. A favor. Licenciada Rocío Rosiles Mejía. A favor. Maestro Alfonso Royce Elizondo. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Maestra Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Guadalupe Telles Pérez. A favor. Licenciada Alejandra Esquivel Quintero. A favor. Ha quedado aprobado por unanimidad. El cuarto punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de resolución mediante el cual se resuelve el recurso de revocación identificado como RRC 02 del 2024 y sus acumulados.
Solicito a la licenciada Rocío Rosiles Mejía de lectura a la síntesis correspondiente. Con mucho gusto, consejera presidenta. El 5 de abril de 2024, el ciudadano Mario Antonio Guerra Castro, en su calidad de representante suplente del Partido Acción Nacional ante este instituto, presentó un escrito mediante el cual interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo IEPC-NL/CG/110/2024, por el cual se resolvieron las solicitudes de registro de candidaturas para integrar ayuntamientos en el estado de Nuevo León presentadas por Movimiento Ciudadano. La parte actora argumenta que el Consejo General del Instituto debió negar el registro de las candidaturas al actualizarse la prohibición contenida en el artículo 136, párrafo octavo de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, específicamente de Marta Elena Rodríguez Flores, cuarta regiduría propietaria de Allende, Liliana Mariel Ramírez González, presidenta municipal de Higueras, Eli Hinojosa García, presidenta municipal de General Treviño, Saraid Gutiérrez Peña, octava regidora propietaria de Apodaca, Rodolfo Moreno Rodríguez, primera sindicatura suplente de Guadalupe, y Jesús Lara Cervantes, primera regiduría propietaria en Doctor Arroyo. Al respecto, esta autoridad estima que se debe confirmar el acuerdo, ya que dicho argumento carece de sustento jurídico, pues, por un lado, en cuanto a Marta Elena Rodríguez Flores, Eli Hinojosa García, Saraid Gutiérrez Peña y Rodolfo Moreno Rodríguez, existen dos determinaciones jurisdiccionales, una del Tribunal Local y otra de la Sala Regional, que permite concluir que la renuncia de un militante entraña en la manifestación libre, unilateral y espontánea de la voluntad de apartarse como militante de un partido político, por lo que al momento de afiliarse a uno diverso, es incuestionable que adquiere el derecho de ser postulado por ese nuevo partido político sin importar la temporalidad de su renuncia. Y por otro lado, en cuanto a Jesús Lara Cervantes, su renuncia fue presentada con al menos 6 meses antes del inicio del proceso electoral, y en cuanto a Liliana Mariel Ramírez, no se cuenta con elementos suficientes para acreditar la militancia que aduce el Partido Acción Nacional, por lo que se considera que fue correcta la resolución del Consejo General, ya que la decisión impugnada se habría realizado dentro de las facultades legales establecidas en el marco jurídico mexicano y, por otro lado, no existen elementos para concluir que se contravengan los principios de certeza, de legalidad y equidad de la función electoral. En tal virtud, se presenta a consideración de este Consejo General el proyecto de resolución en los términos expuestos. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene comentarios sobre el proyecto? ¿Tiene el uso de la voz el representante del PAN? Gracias, presidenta. ¿Sí me escuchan bien? Tengo pendiente con la conexión. Solamente para volver a comentar respecto a estos casos en particular, sobre todo considerando los precedentes a los que eventualmente se llegaron a juicios en el tribunal local, que parten primeramente en al menos 2 de esos 3 casos, el JDC 9, 10 y creo que 11, en supuestos fácticos absolutamente falsos. Por ejemplo, había en uno de los casos una persona que decía ser militante del PAN, la cual no era, y quería ser postulada por Morena, y otra que decía ser militante del PRI y quería ser postulada por otro partido, ¿no? Y en ninguno de esos casos tenía la militancia, ¿no? Entonces, debemos de partir que pues, son consultas falsas y respuestas sobre un supuesto fáctico falso sobre el que se pronunció este Consejo General en su oportunidad, y lo mismo se hizo valer ante el tribunal local. Es decir, había un supuesto fáctico engañoso con el que se indujo al error judicial a la autoridad jurisdiccional electoral. Eso por un lado, partiendo de una premisa, creemos, bastante inexacta de los casos concretos. Por otro, al momento que se resolvieron esas diversas consultas, este Instituto Electoral, de manera atinada y correcta, resolvió que la autoridad administrativa electoral pues carece de atribuciones para inaplicar supuestos normativos, para dejar de lado otros supuestos normativos, toda vez que carece de atribuciones para realizar ello, en el entendido que no es una autoridad jurisdiccional. Y como bien recoge el proyecto de dictamen, en días pasados llegamos a este instituto una ficha técnica respecto a los distintos criterios que robustecen el posicionamiento que tenemos
en el sentido que este instituto electoral, pues primero, por un lado, no es un órgano jurisdiccional y no tiene atribuciones para inaplicar o dejar de lado el orden jurídico vigente, y sino solamente es un órgano, con el debido respeto, es un órgano administrativo de legalidad que tiene que actuar con el marco jurídico que tiene ante sí. Y ante sí tiene los distintos artículos, entre ellos el 136, la cuestión de la militancia, ¿no? Y en el caso concreto, pues tiene que ninguna de esas personas que refiere este proyecto de acuerdo estaban en el mismo supuesto que mandata, en su caso, los criterios jurisdiccionales para, en teoría, hacerles extensivos estos beneficios, que no le corresponde, en ese mismo sentido, al órgano administrativo electoral inaplicar por vía de una supuesta interpretación de manera general los supuestos normativos. Porque si no, es evidente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la realidad que tenemos entre nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre inaplicar con efectos generales y los alcances interpretativos que le están dando a estos criterios jurisdiccionales? Es decir, tal cual, en los hechos están inaplicando una norma con efectos generales, ¿no? Que la resolución del Tribunal Electoral no ordena ninguna inaplicación y solamente es, pues, de carácter orientador, en el mejor de los casos, para el propio tribunal, que se tiene que circunscribir a lo que tiene el propio tribunal. Y en los hechos, lo que ustedes están haciendo es una inaplicación con efectos generales, razonando que todas las personas que estuvieran en un supuesto medianamente parecido, pues es un supuesto idéntico, el cual no lo es. Porque en caso concreto de esos 3 juicios que bien refieren, pues sí, se fueron a juicio. Esas personas buscaron defender lo que sea su derecho y digamos, el efecto que le dio el Tribunal Electoral, pues aplicaba específicamente de estas 3 personas. Estimamos que pues este razonamiento lo que sí genera es termina violentando la ley, porque es precisamente este Consejo General quien, al inobservar las normas generales aplicables, pues también corre un riesgo, la verdad, de actualizar una responsabilidad administrativa al actuar parcialmente en favor de quien no hizo valer oportunamente su derecho, y derecho entrecomillado, y están haciendo una inaplicación general de la norma sin ser una autoridad jurisdiccional. Insistimos, a nuestro juicio, lo que están haciendo es exactamente lo mismo que inaplicar, disfrazado de una interpretación en favor de otras personas que no están en el mismo supuesto fáctico. Confunden el hecho de que sea muy parecido a que sea el mismo supuesto fáctico. Ni siquiera el propio tamiz del criterio con el que se están basando es superado por esta cuestión de hecho y de derecho que tienen enfrente. Por lo cual, les invitamos de nueva cuenta a reflexionar el sentido del voto y también a reflexionar las implicaciones jurídicas y materiales que esto puede tener en el correcto funcionamiento del proceso electoral. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz la consejera Rocío Rosiles. Gracias, consejera presidenta. Pues creo que debo abundar nada más y de una manera muy concreta para la ciudadanía que nos está escuchando ante estas manifestaciones. En este Consejo General no estamos inaplicando una norma legislativa. De hecho, estamos siguiendo precisamente los criterios jurisdiccionales, los criterios que ya fueron establecidos por autoridades jurisdiccionales, tanto el Tribunal Electoral Local como la Sala Regional de Monterrey, que son generales para el proceso electoral actual. Bueno, pues nada más para finalizar eso, la jurisprudencia del 2016 justo establece que si estamos en el supuesto del caso en concreto, la autoridad administrativa tiene la potestad y la facultad de precisamente aplicar ese criterio. Entonces, no estamos inaplicando una norma. Por el contrario, estamos siguiendo los criterios jurisdiccionales
que se establecieron de manera general para este proceso electoral actual. Eso sería lo único que tengo por abundar. Como consejera instructora es que con motivo de ello estamos presentando estos proyectos de resolución, validando los acuerdos que este Consejo General ha tomado conforme a los principios rectores de la función electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante de Morena. Bueno, más allá de lo que está en la parte de la normatividad actual, hace muchos años ya la Suprema Corte declaró inconstitucional las prohibiciones de lo que se le llamaban leyes o disposiciones antichapulines. No sé si recuerdo que no sé si fue en la reforma de 2008 o previo, pero ya tenemos muchos años en donde la libertad de brincar de un partido a otro, de ser postulado de un partido a otro y de ir a otro partido en postulaciones siempre y cuando no sea en reelección, está garantizada. Digo, para evitar eso, en los que se reeligen se tuvo que poner en la Constitución la prohibición y por eso se respeta. Pero lo otro es una cuestión ya de muy explorado derecho. El proyecto aún así se cuida, me parece que además, y bueno, se entiende por todo el ambiente en el que estamos, e intenta ser muy respetuoso de esto y resuelve bien incluso pues, las disposiciones en contra que van de la legislación. Yo creo que es un proyecto que hay que apreciar en sus méritos. Creo que no, pero bueno, Acción Nacional está en su libertad de decirme que no, pero creo que no deja de tomar en serio los argumentos de Acción Nacional, los valora, los justiprecia, lo resuelve, pero pues con algo que ya es, desde mi perspectiva, quizás es porque soy muy viejo en esto, una cosa que ya pasamos desde hace mucho tiempo, que es el asunto, pues, no sé, a veces es socialmente censurable, partidariamente también, doctrinalmente censurable, pero es una libertad que se garantizó desde hace muchos años, que es poder pasar de un partido político a otro, lo cual no necesariamente está bien. Puede tacharse de ético, pero no de ilegal. De falta de ética, pero no de ilegal. Entonces, esa es mi opinión. Quisiera también comentar sobre el proyecto votado anteriormente, que, por ejemplo, ahí me parece que, y en detrimento un poco de justicialista, alguna vez fuimos nosotros muy chiquitos. Da gusto ver ahí a los muchachos hacer su trabajo. Ahí me parece que en el proyecto anterior, yo no alcancé a hacer uso de la palabra porque aquí tenemos mucho trabajo, pero me parece que ahí están repitiendo el asunto de igual de la cuestión del RP, que me parece que no van a tener acceso, que me parece que no debe ser y que también tiene algún vicio de inconstitucionalidad. He concluido, consejera presidenta. Gracias por escucharme estos minutos. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del PAN. Gracias, presidenta. De nueva cuenta, insistir, ¿no? Este Consejo General, conforme a los criterios tanto de la Suprema Corte como en distintos amparos en revisión que hicimos, que le informamos también a esta autoridad, como el 447-2012 y 509-2012, pues son muy claros, ¿no? Que las autoridades administrativas no están facultadas para inaplicar, aún en el supuesto de las que se estimen contrarias a los derechos humanos y demás. Y también hay que ser muy, muy claros que y como lo razonó también la sala regional, pues la sentencia no tiene un carácter erga omnes ni válido para quienes no están en ese mismo supuesto y quienes no acudieron ante el órgano jurisdiccional a intentar hacer valer su derecho, ¿no? Sobre ello, pues debo destacar lo curioso, ¿no? Que ahora, pues Morena venga y se tira al piso por las resoluciones erga omnes y cuestiones ya de explorado derecho, cuando pues miren el atropello que hicieron precisamente en la ley de amparo, donde ahora sí, muy puristas, ¿no? Quieren irse solamente a criterios de derecho individual, es decir, una situación muy parecida a lo que se está reclamando en este momento. Creemos que
es correcto lo resuelto por la Sala Regional Monterrey en el sentido que no hay una inaplicación general de la norma, no tiene esos efectos erga omnes máxime en el Tribunal Estatal Electoral y por lo cual el derecho positivo vigente que tiene que observar el Consejo General es única y exclusivamente el del 136. Ya en su oportunidad, quienes les duele su derecho, pues vayan y recurran y si el derecho les asiste, pues adelante, ya será otra historia. Pero en cuanto a este Consejo General, pues tiene un ámbito de competencia muy específico, que es hacer valer y cumplir el derecho positivo y vigente, el cual es muy claro. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Desea hacer uso de la voz de nuevo el representante de Morena? Sí. Okay. Gracias. No planeo fijar ahí una controversia con Acción Nacional, solo aclarar y volver a repetir que el proyecto cuida muy bien lo que Acción Nacional promueve y lo señala. Y creo que yo estaba haciendo la manifestación de que tenemos muchos años con eso, y lo resuelve en lo individual. A lo mejor dije algo que provocó alguna situación distinta, pero la verdad es que eso fue lo que quise decir y lo ratifico. Gracias, consejera presidenta. Muchas gracias. Si ya no hay nadie más que desea hacer uso de la voz, solicito al secretario y lo someto a votación. Con mucho gusto, presidenta. Se consulta entre las consejeras y los consejeros electorales la aprobación del proyecto de resolución mediante el cual se resuelve el recurso de revocación identificado como RRC 02-2024 y sus acumulados 03, 04, 05, 06 y 07, todos de 2024, interpuesto por el ciudadano Mario Antonio Guerra Castro en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante este instituto, en contra del acuerdo IEPCNL-CG 110 de 2024, aprobado por este Consejo el día 30 de marzo del 2024. Favor de manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Maestra Beatriz Adriana Camacho Carrasco. A favor. Licenciada Rocío Rosiles Mejía. A favor. Maestro Alfonso Royce Elizondo. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Maestra Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Guadalupe Telles Pérez. A favor. Licenciada Alejandra Esquivel Quintero. A favor. Ha quedado aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Habiendo agotado los puntos del orden del día, agradezco su participación y siendo las 5:31 del día 26 de abril del 2024, se da por concluida esta sesión de carácter extraordinario. Muchas gracias. Muy buena tarde.